El tercer riesgo es el riesgo de negocio o financiero. Porque que más adelante es importante la calificación crediticia que tiene el papel, el bono. Las calificadoras de riesgo juegan un papel importante a calificar en este momento cuando se habla del mercado de capitales. De acuerdo a un análisis económico-financiero que le hace a la empresa emisora, este papel debe estar bien calificado antes del mercado, porque el inversionista analiza qué tan sólido es este papel, qué probabilidad tiene de que el emisor no pague, no cumpla con pagar los intereses o no cumpla con pagar la devolución del principal. Por lo tanto, ese riesgo financiero o de negocio está relacionado a la solvencia económica financiera de la empresa que emite. En consecuencia, la calificación debe ser un proceso importante para determinar ese nivel de riesgo. La liquidez se refiere a que el bono pueda ser negociado en el mercado. Un inversionista quiere negociar el bono en el mercado secundario. Quiere venderlo y disponer de dinero. Pero si ese bono no es atractivo, ese bono no tiene una expectativa de rendimiento importante para el inversionista, no se va a poder vender. Entonces, por lo tanto, ese bono no es atractivo y no será líquido. Y la otra es el riesgo de rescate. El riesgo de rescate se refiere que el emisor puede cancelar el vencimiento del bono. ¿Cómo se explica? Un inversionista ha comprado un bono por 20 años y observa que durante los primeros 5 años es muy rentable el bono porque el interés está bajando. Por lo tanto, para él es rentable porque su precio va a aumentar, su ganancia de capital se ha favorecido una disminución de la tasa de interés. Sin embargo, el emisor puede rescatar su bono y dice, mira, hasta acá quedamos y te pago tu deuda y ya no esperes más de vencimiento y lo compro tu bono. Lo rescata. Al rescatarlo, el inversionista se queda sin recibir la corriente de intereses. Y ahí, en esta situación, el inversionista puede tener en ese momento dificultad para volver a invertir en otras alternativas de bonos. ¿Ya? Entonces, es otro riesgo de que tiene el inversionista a que el bono pueda ser rescatado por el emisor y se queda sin recibir a futuro la corriente de bonos que estaba él esperando. ¿No? Entonces, estos 5 riesgos el inversionista tiene que asumirlos y plantearlos en una expectativa de rendimiento que él espera. Bien. Ahora vamos a hablar sobre los elementos esenciales del tema. O sea, ¿cuáles son las variables que intervienen en la valoración? Aclarando que el cálculo de valoración de bonos es, desde el punto del inversionista, determinar sus dos expectativas de rentabilidad. Una es respecto al flujo de intereses que espera recibir por el cupón, más la expectativa que puedo tener de la ganancia de capital cuando va a negociar. ¿De acuerdo? Entonces, en estas dos expectativas que tiene el inversionista, ¿cuáles son las variables o los elementos esenciales que intervienen? Vean. En el bono, la tasa de cupón es importante. La tasa de interés que fija el emisor. ¿No? El bono sale al mercado con una promoción que fija el emisor, le dice nuestra tasa de cupón es tanto por ciento y esa es la corriente de intereses que va a venir para siempre hasta el vencimiento del inversionista. Entonces, por lo tanto, la tasa de cupón será una variable importante para determinar la valoración o el rendimiento de bono. Otra variable importante sería la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento 5, 10, 15, 20. Como dije en finanzas, el tiempo es una variable importante al tomar decisiones de inversión.
El bono también lo es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hay expectativas de que la tasa de interés va a subir a futuro y por lo tanto esto puede codificar en el precio del bono y nos significa que hay dispuesto a comprar bonos de corta duración. Entonces el vencimiento es otra variable que define el rendimiento del bono. El interés principal, el valor nominal del bono, nosotros vamos a definir el principal valor nominal, otra variable también importante a la valoración, y que lo vamos a ver en los cálculos que vamos a hacer en Excel, cómo interviene esta variable. Entonces tenemos la variable importante en la valoración de un bono, o sea, para determinar valor de impuestos derivados relativo al rendimiento, sería la tasa de cupón, el principal valor nominal, el vencimiento y la corriente de intereses. ¿De acuerdo? Siguiente. Bien. Vamos a explicar lo que ya estamos diciendo. ¿Cómo influye el interés del mercado al precio del bono y a su rendimiento? Cuando el interés del mercado aumenta, hemos afirmado que perjudica el precio del bono. Y cuando el interés del mercado disminuye, favorece el precio del bono. Bono con prima será un escenario en que el bono es favorecido por una disminución del interés del mercado. Entonces, bono con prima será el valor del bono que se va a cotizar en el mercado de capitales sobre su valor nominal. Esto ocurre cuando la tasa de interés ha caído, tiene señal de declive. Entonces, cuando la tasa de interés del mercado tiene declive, el bono se va a cotizar con prima sobre su valor nominal. Entonces tenemos bonos con prima. Ahora, bonos con descuento, o sea, el otro escenario, cuando el valor del mercado es inferior a su valor nominal. Esto va a ocurrir cuando la tasa de interés tiende a aumentar. Ahora bien, para aclarar, los modelos de valoración de bonos son funciones matemáticas, que vamos a ver ahora, las funciones financieras y económicas, que permiten determinar un valor teórico del bono. Esta fórmula financiera da un valor intrínseco, un valor teórico, para negociar el mercado de capitales. Igual el mercado de capitales fija un precio de mercado. ¿De acuerdo? Entonces tendremos bonos con prima y bonos con descuento. ¿Sigamos? En esta gráfica nos ilustra lo que estamos explicando. En la parte superior vemos los bonos con prima y en la parte inferior los bonos con descuento. Un bono que ofrece una tasa de cupón de 10%, por ejemplo, y el interés del mercado de rendimiento es 8%, observamos que el bono se cotiza con prima en la parte superior. El mismo bono con una tasa de cupón de 10%, el interés del mercado o rendimiento del bono de 8%, ese bono se cotiza con descuento. Observamos en la figura que cuanto mayor se tiene el tiempo, desde 0 hasta 20 años, por ejemplo, va aumentando esa diferencia. Se va aumentando esa diferencia entre el valor nominal y el precio de cotización. Observamos en la figura, será aquí, cuando va pasando el tiempo, por ejemplo, bono de descuento, pues el tasa de cupón del 10%, tasa de cupón, mientras que el mercado aumenta la tasa de interés a 12 y por tanto también el rendimiento. ¿Qué ocurre con el precio del bono? Se va a descuento, va disminuyendo. Y cuando más largo se extiende, se va a ampliar más esa diferencia. Este es el valor nominal, a los 10%. Y cuando la
tasa de cupón es 10% y el rendimiento es 8%, es decir, la tasa de cupón es mayor a la tasa de interés, ahí es favorable la situación porque el precio del bono se va a utilizar con prima. Si tiene más, cuando la tasa de cupón es igual al rendimiento del mercado, el precio del bono será igual al valor nominal. Entonces, el tipo de bien claro para la valoración de bonos. Tasa nominal, perdón, la tasa de cupón 10% igual a tasa a rendimiento del mercado, entonces el precio sería igual a valor nominal. ¿De acuerdo? Cuando la tasa de cupón es mayor a la tasa de mercado o al rendimiento, entonces el bono se cotiza con prima. Y cuando la tasa de cupón es menor que la tasa de interés o el rendimiento del bono, entonces se cotiza con el bono. Tenemos que aclararlo así. Que la tasa de cupón hemos explicado que es una variable permanente, que es el interés que paga el emisor o el capital cuando compra el inversionista. La otra variable es el rendimiento, que va a ser determinado por los factores de mercado, y los factores de mercado es el interés. Entonces, el rendimiento de los bonos está fijado fundamentalmente por la volatilidad del interés del mercado. Vamos a seguir. Aquí vamos a ver ahora la valoración de bonos. Hemos hablado del rendimiento esperado del inversionista cuando invierte. Ahora, ¿cómo se define ese rendimiento? ¿Cómo definimos el rendimiento del bono que espera ganar el inversionista? En esa ecuación vamos a determinarla por tres variables. El asterisco será el rendimiento requerido por el inversionista, que va a estar el asterisco será la tasa de rendimiento real. Y IP sería la prima de inflación esperada, RP la prima del riesgo, y serán los tres componentes que van a determinar el rendimiento requerido por el inversionista. Entonces, concluimos que el rendimiento requerido por el inversionista incluye su rendimiento real, una prima por inflación y una prima por riesgo. Hemos hablado que un inversionista cuando adquiere un bono asume riesgo de tipo de interés, riesgo de poder adquisitivo, riesgo de rescate, riesgo de liquidez y los otros que hemos mencionado. Entonces, por lo tanto, el rendimiento que exige el inversionista cuando compra un bono, su expectativa, está fijada en esas tres variables. En un rendimiento real, una prima por inflación esperada y una prima por riesgo del mercado, que está incluido el riesgo financiero, por riesgo de liquidez. Otra variable que es importante destacar, porque seguro esto, cuando hablemos del coste capital del curso más adelante, vamos a ver una variable que es la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo es igual al rendimiento requerido, al rendimiento real del inversionista, más una prima por inflación. Vamos al siguiente. Aquí observamos cómo influye la inflación en la tasa de interés y por lo tanto también en los rendimientos del bono. Entonces la inflación sin duda influye a cómo evoluciona la tasa de interés y el rendimiento. Afirmamos cuando se espera una inflación alta, va a subir la tasa de interés y va a afectar al rendimiento o el precio del bono. La otra es la política de oferta monetaria, esto es manera macroeconómica. Otra es el índice presupuestario de Estados Unidos, del país,
otros serían niveles de por un producto interno, por ejemplo, incluyen la tasa de interés, y eso afecta sin duda al rendimiento de la empresa. Siguiente. Otras variables ya internacionales que afectan sin duda a los intereses. Vamos a la siguiente. Bien, ahora vamos a explicar esta herramienta que es importante para la toma de decisiones en invertir en bonos. Y no solo en invertir en bonos, sino en cómo un inversionista conforma su portafolio de inversiones. Cómo establece una estrategia de conformar un portafolio de negocio. Y expliqué que el bono sin duda constituye un instrumento para diversificar el riesgo, o hacer más estable el riesgo de un portafolio de inversión. Y en definitiva, en cualquier asignación de activos financieros. La curva de rendimiento, ¿qué es la curva de rendimiento? Ya, el concepto de lo que es curva es una figura, que es un plano que lo distribuye, pero la curva de rendimiento se refiere a una relación entre dos variables, entre rendimiento y vencimiento. Entonces la curva de rendimiento va a ser explicada, esa curva de rendimiento, por dos variables. Por el rendimiento del bono y el vencimiento. Más adelante vamos a una figura, cómo se desplaza esa curva, y está determinada la curva por dos variables, el rendimiento y su vencimiento. Y cuando hablamos de rendimiento hablamos de interés del mercado. Por lo tanto, esta curva de rendimiento constituye una herramienta importante porque le da información al inversionista que le determina a futuro cómo será la tendencia de la evolución de los tipos de interés. Y por lo tanto, con ese análisis puro rendimiento, el inversionista va a poder conocer o tener más información respecto a cómo va a evolucionar la tasa de interés y por lo tanto establecer sus estrategias para rendimiento y precio de bono. Porque estamos explicando que la tasa de interés del mercado influye en el rendimiento y en el precio del bono. Si eso es cierto, entonces por lo tanto el inversionista necesita información suficiente de cómo va a evolucionar a futuro la tasa de interés del mercado para poder establecer estrategias de negociación por su rendimiento y el precio del instrumento financiero. Y la curva de rendimiento le da esa información suficiente para tomar decisiones. Se dice que si la curva de rendimiento sube con rapidez, la inflación también va a subir. Y por lo tanto también le hará el interés, la tasa de interés. En ese escenario, cuando el inversionista analiza que la curva de rendimiento es ascendente, acelerada, ahí tiene que establecer una estrategia de que sube la curva de rendimiento, sube inflación, va a subir tasa de interés de mercado, por lo tanto ahí tiene que establecer una estrategia de invertir en bonos de corto vencimiento, 3 a 5 años. Porque esa subida de inflación y tasa de interés va a afectar, como estamos explicando, al rendimiento y al precio. Hay dos tipos de curvas de rendimiento, una con una pendiente descendente, hay un error de decisión, es ascendente, ¿no? Una curva de rendimiento ascendente y la otra descendente. La ascendente se da cuando la inflación, vamos a ver, la primera es cuando es una curva ascendente, cuando la inflación es mayor a la expectativa que tiene los ingresos. Vamos a una figura acá está. Vean con los rendimientos. Esta curva de rendimiento, como les dije, la curva de rendimiento está explicada por dos variables.
El rendimiento al vencimiento y el plazo del vencimiento en años. Y hay dos tipos de curvas. Una curva con pendiente descendiente y otra curva con pendiente ascendente. La más normal es la primera, esta curva, con curva ascendente. Como vemos en esta curva ascendente, cuando más se aleja, los rendimientos de largo plazo son mayores a los rendimientos de los bonos de corto plazo, por los riesgos. Entonces, en esta curva con rendimiento ascendente se espera que la inflación suba, y por tanto la tasa de interés también suba, es donde el inversionista tiene que establecer una estrategia de negociación. Por el lado descendente, es como se espera que la inflación disminuya. Se dice en economía que cuando se presenta esta curva de rendimiento ascendente, la economía está sólida. La inflación sube, la economía sólida. Y cuando la curva de rendimiento descendente baja en inflación, la economía se enfría. Ahí también hay unas situaciones macroeconómicas que se ¿sí? En definitiva, esta figura nos va a ilustrar la aplicación que tiene la curva de rendimiento. Por lo tanto, la curva de rendimiento nos da una predicción, nos permite hacer planificación del portafolio de inversión a través de que esta predicción de curva de rendimiento nos permite establecer una estrategia del flujo de caja del bono o planificar el flujo de caja del bono. Eso me da a determinar un mejor precio de negociación para minimizar esa diferencia que puedo obtener entre el precio nominal y el precio de mercado. Como multipliqué, un inversionista, una expectativa de rentabilidad es cuando puede tener ganancia de capital. Es decir, puede tener mejor precio de negociación. Y la curva de rendimiento le da información para que pueda establecer una mínima diferencia en la variabilidad de sus precios. ¿De acuerdo? Porque, repito, una razón por qué invierte o compra un inversionista bonos es porque espera una ganancia de capital por mejor precio de negociación. Entonces, la curva de rendimiento le da esa información para poder negociar y encontrar una mejor ganancia de capital. Es decir, si yo lo compré a $900, lo puedo vender a $1.020 y gano capital en la venta. Pero una mala decisión sería, lo compro a $1.000 y lo vendo a 900, pierdo capital. ¿De acuerdo? Eso ocurre. Ese es el riesgo que tienen por la tasa de interés o la inflación le puede afectar. Entonces, la curva de rendimiento le da esa información para minimizar esa diferencia en los precios de negociación y así mismo obtener mejores retornos esperados. Y por lo tanto le dará un mejor resultado para asignar de manera significativa esta parte de su portafolio de activos de renta fija. En cualquier portafolio de inversión hay dos componentes.